Void. Bueno, pues feliz presente, comunidad, gente, tribu, aquí desde un lado del planeta. Una semana más nos encontramos en tertulia entre amigas. Ya llevamos unos cuantos días de descanso, ya se acabó el descanso y volvemos con más lucubraciones por las que estamos transitando nosotras y que compartimos con los demás, con las demás personas, por lo que pueda aportar. Así que un abrazo y empezamos. Doy paso a mis compañeras y amigas. Qué palabra que acabas de traer, Maite, elucubraciones. ¡Wow! Bueno, eso es lo que hay que evitar, no hay que elucubrar. Justamente. Hola María, ¿cómo estás? Hola, pues yo creo que a la palabra, bueno, sí que a mí me ha llevado más que a elucubraciones a los descubrimientos que seguimos haciendo, como en ese profundo que no tiene fin, infinito, ¿no? En el que sigues profundizando y profundizando y nunca acaba y nunca acaba. Lo he entendido así, ese saludo de Maite. Y ahí sí que estamos. Me refería a Así que lucubraciones como discernimiento, ¿no? Discernir es lucubrar, discernir, discriminar, separar. Separar no en el sentido de separar, sino en el de lo que sí y lo que no, lo que me cuadra, lo que no me cuadra, lo que me resuena y lo que no me resuena. Y todo ese movimiento en el que llevamos transitando desde hace ya, pues no sé, ni me acuerdo. Bueno, no o sí, tanto. o sí te acordás. O sí. O sí te acordás. Seguro que Bueno, sí, en la previa, antes de empezar a grabar, me encantó una pregunta que se ha hecho Maite. ¿Cómo era esa pregunta, Maite? ¿De Bueno, yo dónde? empezamos, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Tenemos algún tema en mente o algo? No. El tema va a ser que nos atraviese. ¿Tenemos algún tema atravesado? Fue tu pregunta. No, pues el tema nos va a atravesar a nosotras. Y en ese momento recuerdo, ¿no?, lo que estoy transitando en estos días y qué es lo que compartimos aquí, lo que transitamos nosotras. Y me pregunto, ¿de dónde proceden mis pensamientos? ¿De dónde proceden? Llega un momento que vas viendo, vas descubriendo, vas recordando, más que recordando, descubriendo que estamos tan parasitados, o sea, nos han manipulado tanto y nos siguen manipulando tanto, que ahora, claro, evidentemente no les es tan fácil porque nos estamos dando cuenta, pero sabemos que durante eones nos han manipulado a la humanidad, por eso llevamos los derroteros que hemos llevado. Ahora es nuestro momento de salir de este camino, ¿no? Sin salida en el que hemos estado, y me pregunto de dónde proceden mis pensamientos, porque ya os decía la semana pasada o en el último programa que sentía cómo estaban desprogramándonos para volvernos a programar de nuevo en otro nuevo sistema, para seguir en su locura, en la locura de estos controladores que nos utilizan como materia prima.
pero también dije que me estaba dando cuenta que en el paso de este polo, de esta desprogramación a esta reprogramación, había un camino de salida. Y entiendo que para salir por aquí necesitamos un desarrollo del discernimiento, o sea, tener claro, y si no tener claro, una certeza de que no están intervenidos los pensamientos. A veces lo que estoy viendo en el exterior me hace dudar de si lo que, a ver, el ver que tantas personas nos ponemos de acuerdo a decir lo mismo a la vez y que el que el vídeo sigue y que no te lo censuran como otros, me hace sospechar que sea disidencia controlada. Entonces, cuando coincide lo que yo estoy pensando, lo que yo siento que estoy o creo que estoy discerniendo con algo que están permitiendo que se diga y que coincide con muchos, o digamos casi con la ¿cómo se dice? La narrativa eh, eh, aceptada en este grupo, no en el grupo general, sino en este grupo, eh, me hace sospechar, valga la redundancia, me hace sospechar todo, hasta sospecho de mí misma. No sé si es que esto va por fases y estoy en la fase de hasta yo sospecho de mí misma, hasta de lo que pienso. Bueno, todo este rollo para hacer esa pregunta, ¿no? ¿De dónde proceden los pensamientos? Y bueno, Laura comentaba que ella es coach, que ha trabajado mucho sobre este tema y hoy vamos a aprovecharla como amiga, como siempre, y sobre todo para salir. Yo ahora mismo estoy un poquito enredada ahí y eso Eh, comparto. Justamente desde el coaching ontológico, en este caso, que es el que yo he transitado y a lo que me dedico, ¿a quién primero coacheamos, diríamos nosotros? A nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos aplicamos en nuestros pensamientos este discernimiento que vos estás trayendo, Maite, este autocuestionarse de dónde vienen mis pensamientos. Porque el coaching es un entrenamiento, ¿sí? Como lo dice la palabra en inglés, es un entrenamiento. Y o sea, ¿para qué entrenamos? Para ser cada vez más libres. Si hay una característica que yo he encontrado hablando con otros coaches, ¿sí? Es que sentimos que nos desprendemos del condicionamiento. ¿Y cómo te desprendes del condicionamiento? Que es esto que vos estás trayendo, ¿no? Esta manipulación, este control te condiciona a través del miedo, a través de la culpa, a través de las creencias, que nosotros le llamamos creencias limitantes, a través de la angustia, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Todo eso, ¿no? Que viene así como en la humanidad año tras año, centuria tras centuria, ¿no? Esto del sufrimiento y todo lo que ya saben. Toda esa energía, por decirla de alguna forma, negativa, ¿no? Entonces, cuando vos te autocuestionás, ¿de dónde viene todo esto que yo tengo como pensamiento, ¿no? Y empezá a discernir, mira, esto es porque alguna vez me dijeron tal cosa, esto es porque me lo dijo mi abuela, esto es porque me lo dijo el noticiero, esto es porque leí un libro, y el ¿dónde quedó ese pensamiento que desde la liberación del espíritu, que es lo que nosotras en este grupo hemos transitado en este entendimiento, desde esta sabiduría hiperbórea, que es lo que, como hemos dicho otras veces, desencadena, que no quedó ahí, porque ya hace varios meses atrás que explotó lo de la sabiduría, pero hoy por hoy tenemos nueva información. Entonces, si hay nueva información, los pensamientos se van alineando, y acá está el punto.
se van alineando con un sentimiento, ¿sí?, de liberación. Si eso me suma a mí en sentirme cada vez más libre, es decir, no condicionada, quiere decir que los pensamientos están siendo cada vez más míos y no de la afuera. ¿Me explico? ¿Me explico, Maite, María? ¿Se entiende lo que yo Sí, quiero decir? sí, Es decir, si sí, Perfectamente. perfecto. ¿cómo, María? Que sí, perfectamente. Que Bien, te estás explicando perfecto. perfecto. Entonces, si yo hoy por hoy he incorporado en este entendimiento para discernir desde una expansión de conciencia, digámosle, si este pensamiento que yo tengo hoy es mío, me pertenece, desde esta sensación de libertad, de paz interior, de soltura en cómo me muevo en la sociedad, donde sea que me mueva, ¿eh? Porque no es que uno se aísla, porque el mundo sigue girando y uno sigue en contacto con todo. Sin embargo, cuando estos pensamientos ya empiezan a afianzarse, a anclarse, me gusta decir a mí, en esta liberación de mi propio espíritu, reconociéndome como un espíritu libre, y yo me siento a conversar, voy a trabajar, voy a hacer una actividad deportiva, voy, donde sea que me muevo libremente, sin condicionamientos, sin ese sentimiento de miedo, de que, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Y si hago esto? ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué me va a decir la sociedad? Me voy desprendiendo de la crítica, me voy desprendiendo del juicio, me voy desprendiendo del temor a. Laura, Sí, Maite. perdona. Lo que pasa que no es exactamente, o sea, por lo que tú estás diciendo, podría ser, es que la historia es, empiezas a descubrir cosas, verdades que te resuenan muchísimo y que para nada tienen que ver, como has dicho, el mundo sigue girando. Eso es una de las mentiras más grandes que nos han contado, que el mundo sigue girando. Entonces, hay unas verdades que te dejan un poquito, o sea, te dejan pues un poco en estado de shock, porque ya era esto como esas verdades que te resuenan muchísimo, lo que te producen en tu interior, en mi caso, yo hablar de cómo yo me siento, es que cada vez sé menos, porque cuantas más cosas estás descubriendo, más te das cuenta de, pero es que no tengo ni idea de nada, no tengo ni idea de nada. Y Ok, al no tener pero ni idea de nada, sí, eh, es que estoy elaborándolo según lo siento, entonces no puedo, o sea, eh, te sientes, ves que la interrupción esa me ha cortado el... eh, te sientes. Fíjate la palabra que estás trayendo, Maite, te sí, sí, pero sientes. te sientes. Tú decías, ahí lo hilo, y tú decías de sentirte libre. Ujú. Eso que estás descubriendo, si algo no te hace sentir, es libre. Por un lado, dices, uff, madre del verbo, lo que estoy viendo que me resuena tantísimo. Y por otro lado dices, uff, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero sí, Encuentras, espera, es sí, sí. esto. La pregunta, después de poner este panorama, no será que lo que realmente no te hace libre no sea el hecho de que te estén llegando esas informaciones que te resuenan y que no te están programando, sino el hecho de que no sabes cómo manejar eh, eh,
la información. Es que la información no se maneja. La información es información y la tenés que utilizar para algo, Ya, ¿sí? pero la información cuando te está resonando dentro, cuando es un recuerdo, cuando se te remueve por dentro, yo no estoy hablando de aquí para afuera, estoy hablando de aquí para No, no, adentro. no, no. Para adentro. Siempre estamos hablando hacia adentro. Es decir, la información que vos obtenés siempre es para algo, ¿sí? En este caso vos decís que eh, es como que te resuena. Bueno, el hecho de que te resuene quiere decir que de alguna manera esa información a vos te está moviendo algo adentro, ¿sí? Que es un proceso, porque este reacomodamiento con esta nueva información, ¿sí? Es un proceso hasta que uno lo asimila para saber que hay algo que antes no sabía y ahora sí. Y acuérdense del programa que nosotras hicimos respecto de qué sucede después de la muerte. Entonces, toda esta información nos va a ser útil para que en el momento en que nosotros estemos en esa vida entre planos, ¿sí? Podamos plantarnos firmes, como decíamos en aquel video, y reconocer ahí la manipulación. Que no te hagan pisar el palito para que en ese plano realmente vos seas libre, consciente y plantado firmemente en lo que realmente vos querés, de ahí en más. Fíjate que te Es escucho y lo que estoy viendo es que de alguna manera lo que hace que sienta la duda es lo que va añadido a lo que es a la verdad que me resuena. O sea, cuando te presentan la información, hay una parte que es verdad y una parte que es mentira. La parte que es porque mentira es la que hace que yo haga una resistencia. La parte que es verdad es la que moviliza, que sí que va por ahí. Y la parte que es exacto. mentira eh, eh, me está advirtiendo de que hay una parte que es mentira. Y esa reacción interna es discrimina Claro, entre todo claro, esto porque hay una parte que no es verdad. Y es la parte exacto. que nos hace ver o que nos dicen a la par, que nos dicen todo esto, que realmente se te activa el recuerdo dentro y te remueve por dentro, es no hay salida. Claro, No hay salida. Esa es la parte que es mentira. Esa es la parte, esa que yo digo, de dónde procede ese pensamiento. claro. Entonces, ¿qué hace uno cuando, como lo hemos dicho en otros videos, cuando uno elige el camino de la liberación del espíritu, ¿sí? Va atando cabos, sacando conclusiones en este discernimiento y sigue, y sigue, y sigue la información llegando. Entonces vos decís, esto es verdad, esto me calza en el puzzle que estoy armando, esto no. Entonces voy a empezar como a oler dónde está la manipulación, dónde está la mentira, por dónde viene la distorsión, ¿sí? Y cada vez más alineado en ese centro, esa puerta del medio que vos decías, ¿sí? Recuerden también que el tema de las emociones ha sido un elemento de manipulación y control enorme, fundamental. O sea, el tema de las emociones es tremendo y lo sigue siendo. Entonces, el descontrol de las emociones ¿sí? También arranca con un pensamiento que después no es reconocido y te lleva a un sentimiento descontrolado. Por eso, esto que vos traes, de dónde viene mi pensamiento, el estar atento, el estar atento. Bueno, genial, Maite, genial que te hayas planteado esto de dónde viene, porque quiere decir que en esta atención estás reconociendo que hay algo que está ahí sonando, una campanita, ¿no? Que me está diciendo esto que vos decís. Esto que me están diciendo no me... Entonces te das un tiempo, ahí donde hay que respirar profundo, tomarse unos segundos, ¿no? Y sí, como decimos, ponerte a hacer una manualidad, pintar, cantar, si tocas un instrumento, irte a conectar con la naturaleza, desconectarte, ¿para qué? Para que esa intensidad disminuya y entonces el proceso es como, wow, bueno, a ver, ¿cómo seguimos? ¿Qué información viene? Porque recuerda que en el universo
¿sí? Uno conecta con determinada conciencia y la información está. Por eso la vamos encontrando, ¿no? En ese cúmulo de información. Realmente es el silencio, porque cuando estás en silencio, o sea, sí que es cierto que estos momentos también te vienen cuando estás en una situación de mucho bullicio, que es lo que hace el verano, ¿no? El verano invita al bullicio, mucha gente, mucho grupo, mucho lío, y yo creo que el camino es el silencio, porque realmente ahí de donde reconoces lo que eres cuando estás contigo, que estás Exacto, siempre, no sabes qué palabra utilizar, porque siempre estás contigo, pero eres consciente de ese estar contigo, ¿no? En exacto, ese silencio. Y en ese silencio todas estas dudas se disipan porque se ve muy claro. Y bueno, exacto. pues este programa yo creo que en plenas vacaciones de verano seguramente que a mucha más gente le resuena por todo el movimiento que en estas fechas se produce y te saca un poquito de tu centro. Pero vamos, que básicamente al final, estando en tu centro, no se te dan este tipo de preguntas. El silencio dura poco. Convengamos que el pensar es como una característica, digamos, importante del ser humano, ¿no? Entonces, el silencio, después que nos desconectamos de la locura, ¿sí? De cualquiera que sea, a través de cualquier tip que se te ocurra, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Eh, el silencio dura poco. Lo importante es que cuando aparecen de nuevo los pensamientos, vuelvan otra vez a estar equilibrados en ese sentir que somos espíritus y que al ser espíritus esenciales, o sea, conectados con la fuente permanentemente, que nunca nos fuimos, como lo hemos repetido muchas veces, que siempre estamos en la fuente, que somos la fuente. Entonces es como, wow, viene como un remanso, ¿no? Viene como una calma, esa famosa paz interior, esa que se siente, es decir, el que no la ha sentido, realmente no sabe lo lindo que es sentirse en paz con uno mismo. No, no tiene precio, no se puede explicar si no lo sentís y realmente el mundo está hecho para que no lo sientas, o sea, para que no llegues a ese estado. Toda la estructura de lo que es el afuera, esta locura del verano, como decimos, la locura del verano, está hecha justamente para sacarte de tu centro. Uf, pues le ha salido, este año le ha salido bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Por Bueno, qué dices que el silencio dura poco? Porque es natural en nosotros pensar. Es decir, que podés llegar a desconectarte de los pensamientos durante momentos, ¿sí? Pero convengamos que si vamos con la, por lo menos yo, y en esto hablo por Ah, mí, ¿sí? O sea, yo eh, puedo llegar a estar sin pensar, no sé, segundos, pero al momento viene algo. Entonces, ese algo siempre en mí hoy, y en esto creo que es un logro personal y lo reconozco así, eh, ese pensamiento siempre está alineado con algo que me aporta a mí a sentirme bien, a sentirme tranquila y en paz, el que sea. Entonces, ya no me enojo, por ejemplo. Nada me saca de mi eje. Nada me trastoca esa paz. Ojo, ¿eh? Nada. Y lo compruebo con cosas que antes me sacaban y era ¡pum! Y ahora, ¿viste? Acá hay un dicho, ¿viste? Que te dicen, no te importa nada. No, sí me importa, pero lo tomo con otra filosofía, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Lo tomo con otra sabiduría,
con otro entendimiento. ¿Y cómo he llegado a esto? Y bueno, porque me di cuenta de que yo estaba totalmente digitada, manipulada y controlada por todo el afuera, cuando en realidad lo de afuera está ahí afuera. Cuando vuelvo a mí, bueno, estoy enterita todo el tiempo. Estoy enterita, armadita, y tenemos todos los seres humanos, todos los 8.000 millones de personas, si es que somos todas personas humanas, tenemos esa capacidad, todos la tenemos. Es cuestión de ponerla a andar. Mm. Y con respecto al silencio, si algún día quieres estar más tiempo en silencio, yo sí he vivido esa experiencia en la experiencia de la montaña. Solo sé consciente de la respiración. Llega un momento Ah, que no bien, piensas y ese bien, momento con la solo, respiración. solo consciente de cómo entra, siente el aire, o sea, Ujú, ujú. y de Sí, verdad que sí, dejas de pensar. Bueno, es que no sé si sí. piensas, porque solo respiras. Bueno, pero fíjate que así todo, cuando uno hace ejercicios de respiración, ¿sí? Y dice, bueno, respiro lento, cuento, pues lo mismo estás pensando en la respiración. Estás observando, estás Bueno, observando estás un observando, movimiento, pero tú no ok, estás pensando, ahora inspiro, ahora expiro, no. Tú estás inspirando y respirando y exhalando de forma natural y tú solo observas. genial, genial. Sí, en algún momento lo he practicado, sí. Enfocada la atención ahí y entonces el pensamiento está ahí. No se te va nada. Sí, seguramente es un pensamiento, o sea, es la atención, Es pero la no se atención te y la pasan respiración. pensamientos, ni se, Mm. eh, eh, no es la primera vez que lo intentas, ¿eh? Yo llevaba Ajá. casi 30 y tantos días en silencio en la montaña cuando conseguí eso. Qué Y lo hermoso. conseguí al final del proceso. Bueno, pero ahí Quiero tampoco, en este momento pues sí, May. comentar dos cosas sobre lo que habéis estado expresando y que las dos realmente están sumamente relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. Y el tema no es otro que la procedencia de nuestros pensamientos. Entonces, pues para empezar por algo, pues primero explicaros o expresar que las emociones, como decía Laura, han sido un elemento de manipulación que arranca de un pensamiento. Así es, y yo así lo considero. Solo, fijaros, os voy a recordar algo que ya es conocido, que nos resulta a todas muy familiar y que todas hemos experimentado, al igual pues que los que nos estáis escuchando o los que nos vais a escuchar en otro momento. Y eso que os quiero recordar es una frase muy sencilla, pero que tenemos yo creo que todos ya muy grabado, y es que si eres capaz de cambiar tu pensamiento, cambia radicalmente tu emoción. Esto es una cosa, y por otro lado, a veces pues el pensamiento se repite y en cada repetición ese pensamiento crece, crece, se hace más grande hasta tal punto que va creando un egregor y cada vez es más intenso y más fuerte, y en ocasiones la verdad es que es difícil o resulta muy difícil salir de él. Pues en este aspecto quiero insistir y apoyar que habéis estado dando elementos que se pueden utilizar para desconectarte y desconectarnos de estos pensamientos, pues que pueden causar realmente enfermedades pues serias. Entonces habéis hablado de salir a la naturaleza, también de hacer algo que realmente te emociona, te gusta. Y aquí quiero solo indicar que realmente esto es muy eficaz, súper eficaz, y que además lo aconsejo porque fijaros, en esta actividad te entregas a ti, a tu esencia, estás en ti, estás conectado con tus capacidades, tus aficiones, tus gustos, estás creando. Y esta acción de crear corresponde a tu esencia primordial y primigenia. Y nada,
ni nadie tiene poder sobre ella. O sea que por eso lo considero tan importante. Y añadir también en estos elementos que estamos citando, pues como muy positivo también el agua. El agua en distintas formas, como inmersiones en el mar, en balnearios, bueno, la bañera de tu casa. Bueno, si es que ya tenemos bañera, porque realmente se han empeñado en ir quitando las bañeras y ya pues quedan en muy pocas casas. Pero es muy importante porque es un elemento equilibrador. Siempre el agua es un elemento equilibrador que te hace volver a ti mismo, a ti misma, a tu centro, a tu esencia, a tu eje, como lo queramos llamar. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, pues dentro del tema que acaba de tocar Maite, de entrar en el silencio a través de la respiración. Y en ese silencio totalmente fuera ya del pensamiento parasitado, del pensamiento manipulado, pues ahí es donde realmente puedes discernir con claridad, puedes discriminar la verdad, la mentira, dentro de la información que te llegue, y sea esta cual sea. Personalmente estoy totalmente de acuerdo que el camino, este camino del silencio, en el que vuelves al estado de estar en ti y tienes conciencia de que estás en ese estado, y que es lo que, bueno, una y otra vez, como antes decíamos, estamos llamando y estamos diciendo que es estar en tu centro. Bueno, lo único que quiero es también dejar claro que la respiración, que la llevas contigo permanentemente, que no ocupa espacio, ni siquiera tienes que llevar ni una mínima pastillita de Valium o de lo que sea, porque no ocupa espacio, la llevas contigo permanentemente. La respiración es el elemento para mí esencial que tiene poder para detener, para vaciar la mente. Tiene poder sobre la mente, podríamos decirlo así. Y básicamente, fijaros, la respiración es tan sencilla como sentir cómo entra el aire en tu cuerpo, por la boca o por la nariz, como te resulte más cómodo, y acompañar ese recorrido hasta que esa inspiración que has comenzado llega a un lugar y empiezas a sentir cómo surge la expiración y seguir caminando de la mano de esta, observando otra vez ese proceso de inspiración, expiración, una vez y otra vez, ese proceso que yo llamo y que estamos llamando repetidamente, pues regresar al estado de estar en ti y ser consciente de que así es y así estás, en ese estado. Y bueno, ya por último, de recordaros que hay numerosos estudios, investigaciones, que ya lo conoceréis y que muestran que la respiración no solo tiene poder sobre la mente, incluso sobre esa mente que puede ser altamente alterada, incluso por estados en los que se desborda por un shock fuerte, pues por un accidente, por algún problema familiar grave, etcétera. Y no solo sobre estos estados, tiene múltiples beneficios y proporciona un gran equilibrio en todos los órganos, vísceras y sistemas de nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, es un elemento no solo esencial para entrar en el silencio, para que controle la mente y controlador de nuestra mente, digamos, porque es lo que controla nuestra mente, es lo que tiene poder para controlar nuestra mente, sino también para nuestra propia salud física. Y con esto creo que en este momento no me doy cuenta de otra cosa más. Sí, yo pregunto, es decir, ¿para qué, como coach, ¿no? Me pregunto, porque las preguntas siempre me las hago para mí. ¿Para qué querría yo, sí, a través de la respiración, cuando yo en mí, ¿no? Siento que los pensamientos a mí me suman. Entonces, ¿para qué querría yo, llegado un momento en un proceso quieren llamarle proceso de evolución, quieren llamarle proceso de liberación, de paz interior, como sea, ¿para qué querría yo controlar mis pensamientos a través de la respiración?
Cuando la respiración No, en es mí que es algo natural. Es decir, la respiración para mí es algo natural. Es decir, nosotros respiramos sin necesidad de pensar, ¿sí? A ver, la respiración para mí es un indicador de cómo está mi estado de ánimo. Por ejemplo, cuando una persona se asusta, ¿no? O está en un momento, digamos, de estrés a través del miedo, la respiración es agitada, ¿sí? ¿No? Es como, uy, qué miedo. Bueno, cuando estás en un proceso de tristeza, en el llanto, supónganse, la respiración es, ¿ok? ¿Sí? Pero si nosotros estamos en un estado de equilibrio y paz interior, nuestra respiración tiene que ser normal, ¿sí? Tiene que ser natural. Y mis pensamientos también. Entonces, en el objetivo de vivir naturalmente, ¿sí? Bien, tranquila, en paz, tiene que llegar un momento en que ni siquiera tengamos la necesidad de prestarle atención a ejercicios de respiración. Es mi apreciación, ¿ok? ¿Sí? Porque si no estaríamos siempre recurriendo a modificar lo natural. ¿Me entienden a dónde voy con mi Sí, proceso? ¿Sí? sí, Es decir, una, si yo respiro, mi sangre circula naturalmente, mis oídos escuchan naturalmente, mi olfato huele naturalmente, mi vista funciona naturalmente, es decir, tengo sentidos, ¿sí? Que como cuerpo biológico funcionan naturalmente. Es decir, voy a utilizar la herramienta, supóngase, de ejercicio de respiración, hasta que ya sienta yo que no los necesito. Yo creo que el ser humano completo, enterito, armadito y con una capacidad de discernimiento en este camino de liberación, llega un momento en que tiene que vivir naturalmente. claro, Sin, ¿sí? Laura, estamos, según yo lo veo, compartiendo nuestra propia experiencia en la que estamos Exacto. transitando. ¿Sí? Y partíamos de dónde proceden los pensamientos, la forma de conectar con esa procedencia, de Ujú, discernir, era el silencio, y una ujú, forma de llegar al silencio es la respiración. ¿El para qué? exacto. Ahí ya te lo he dejado. ¿Sí? Un proceso de evolución y liberación no son el mismo proceso. Y yo creo que hay que empezar desde mi punto de vista, ¿eh? Hay que empezar para no seguir mezclando alma con espíritu o evolución con liberación. El proceso de evolución tiene que ver con la evolución del alma. El proceso de No, liberación no, tiene que ver con la pero, liberación del espíritu. pero El espérate, espíritu Maite, no puede evolucionar más porque está evolucionado, o sea, no necesita. Él es. No, lo que pasa es que ¿se acuerdan aquella vez cuando yo les decía que la palabra evolución es como que está muy manoseada, ¿no? Entonces, a ver, evolución como cambio, como modificación, como, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Porque nosotros no somos las mismas hoy, o sea, a ver, no somos las mismas en cuanto a este discernimiento que estamos trayendo hoy, que lo que éramos hace 6 meses atrás. Hoy por hoy, cuando vos decís de dónde me vienen los pensamientos, esa pregunta a lo mejor no te lo hubieras hecho hace 6 meses atrás. Quiere decir que hay algo que cambió, hay algo que evolucionó, se No, no modificó. evolucionó, involucionó. Claro, Porque, es como que o la palabra porque el evolución. proceso es de regreso, es un recuerdo. Y el recuerdo, Ok, si nos ponemos de un punto de vista lineal, que a mí no me gusta hablar de evolución tampoco porque es lineal y está hablando de desplazamiento en el tiempo y el espacio y seguimos en el ok, cajón del tiempo y el ok, espacio. Pero si ok. ya no vamos a poner a hablar de linealidad, me voy para atrás, me voy al recuerdo, no me Ok, voy a la evolución. Entonces, yo no lo veo como evolución. Liberación es también, otra cosa. Es, ojo, que tal vez éramos más evolucionados hace miles de siglos atrás.
Sí, sí, por eso te digo que igual evolución no significa para allá, significa para allá. O sea, cualquier Exacto, cosa que signifique un exacto. movimiento en lineal, yo prefiero no utilizarlo ya, porque esa Ok, utilización me ancla en la caja del tiempo y el espacio, y es de la que quiero salir. O sea, ok, es estamos de acuerdo. Ok, sí, sí, está bueno. Está bien hacer ese distingo, digamos. Está bueno prestarle De, atención de todas las a eso. De todas formas, estamos hablando de entrar en el silencio y lo hemos planteado como salida al pensamiento parasitado, manipulado, del que tenemos conciencia de ser víctimas. Y realmente es esta conciencia la que nos ha llevado a cuestionarnos la pregunta que nos estamos haciendo, y es de dónde provienen nuestros pensamientos. Es decir, no estamos hablando de un estado natural, primigenio, de los pensamientos, sino de hacer silencio, silencio en nuestro interior con ese elemento que tiene poder sobre la mente y que logra vaciarla de contenidos, y que es la respiración. De otra forma, estamos hablando de hacer silencio como puerta, como vía, para discernir si nuestros pensamientos o nuestra voz interior es propia, es decir, corresponde o procede del origen primordial que somos, habitamos y en el cual existimos, o proceden de la parasitación que sufrimos por parte, pues, de custodios, arcontes o como lo queramos llamar, y cuyo objetivo esencial es programar nuestra mente, insertando programas que nos mantengan dóciles, anestesiados, enfermando nuestro cuerpo, toxificando el aire, el agua, cortando nuestra vida, etcétera, etcétera. Y de esta forma ocultar realmente nuestro poder infinito como fractales y de la fuente primigenia. Yo pienso que esta es además la razón esencial por la que les resultamos tan atractivos y tan necesarios para su propia nutrición y alimento. Entonces, finalizar diciendo que estoy totalmente de acuerdo de que la vía para discernir nuestra voz interior realmente es la vía del silencio. Como sí. herramienta, genial. De hecho, esa voz, mi propia voz que dijo, ha salido del huevo de la personalidad, Ujú, pero hay que romper el huevo del alma para ser libre. Eso lo ujú, escuché después de un gran periodo de silencio, porque la voz, tu voz es súper sutil, y si hay mucho ujú, ruido no la escuchas. Entonces es ujú. necesario, por lo menos para mí, silenciarla, porque el hecho de estar callado, y yo que estuve 40 días de retiro de silencio, no es silencio. Podía no decir nada, pero todo lo que no me salía por la Claro, boca estaba golpeándome la cabeza. Eso Claro, no era silencio. claro. Entonces, es una vía para reconocer tu propia voz, por lo menos para sí, escucharla. exacto. Me hice una pregunta, gracias por esa labor de coach. Me hice una pregunta al empezar este programa, a mí misma, y gracias a cómo lo has ido llevando, me la respondo a mí misma. El silencio es la salida. Genial. Y para otros, a lo mejor haya otras respuestas, ¿sí? Para vos, Maite, la salida es el silencio. Genial, porque la tenés clara, más clara que antes, ¿sí? Para mí, por ejemplo, la salida es los pensamientos positivos. O sea, a mí los pensamientos positivos es como, wow, o sea, qué genialidad es el pensamiento, porque realmente el que alguna vez nos diseñó, sea quien sea, eh, nos hizo capaces de pensar. Pero cuando ese pensamiento a mí me suma en el sentir, porque convengamos que yo siento mucho con el corazón, o sea, ¿esto me resuena acá o me resuena acá? Entonces, cuando a mí me resuena acá,
wow, dije yo, ahí vamos bien, ¿viste? Ahí vamos bien. Y es como que le he prestado tanta atención a mi corazón, ¿sí? Durante estos últimos años, que es como que me habla, es como que me dice, ahí está, Laura, eso es, ¿viste? Es como una cosa rara, en serio, ¿eh? Esto, hace silencio, o sea, calla, ¿no? Y escucha tu corazón. ¿Y saben qué sucede generalmente? La gente empieza a llorar. Cuando hacemos esta pausa, la gente empieza a llorar porque empieza a escuchar su corazón. Impresiona, impresiona. Y por ahí alguna vez leí, que después no investigué más, que aparentemente hay procesos en el corazón parecidos a los procesos neuronales en el cerebro, ¿sí? Es como dicen las neuronas del corazón. Hoy por hoy yo creo que acá tenemos otro cerebro que funciona eh, a la inversa de este, que es que donde normalmente tenemos metido e insertado el ego, ¿no? Entonces, cuando vos decís, rompí el huevo del alma, yo lo No, asocio no, no, mucho no con... digo eso. Rompí el Ah, huevo de la personalidad. Para de liberarme la hay que romper personalidad, el huevo del perdón. alma. Rompí el huevo de la personalidad, es el huevo del ego, ¿sí? Ese ego impresionantemente metido acá. Entonces, cuando vos venís acá, wow, es como pasan cosas, muchas cosas, cuando Sin uno embargo, empieza a yo creo utilizar esto. que no reacciono como tú en ese sentido, porque el año pasado, el 12 de julio, cuando escuché aquel mensaje que me hizo explosionar y darme cuenta de la mentira, a mí esa Sí, mentira, que fue te enojó. liberadora, porque a partir de ahí es cuando empiezo a liberarme, pero a mí no me pareció nada feliz, ni nada de qué emoción, ni nada de qué maravilloso. O sea, yo fue todo lo Al contrario. revés. Yo sentí que me había muerto, o sea, no sabía ni por dónde. Mm, a veces la verdad duele, o sea, la verdad te libera, pero cómo duele. Entonces, en mi caso es al contrario. Cuando me topo con una verdad, me duele y después, como esta vez, o sea, ¿de dónde viene mi pensamiento? O sea, ni pienses, ni pienses. Bueno, pues ahí creo que hay premio, porque cuando tú misma te estás cuestionando, eh, eso de todo genial y todo maravilloso y hacerme sentir paz, todo era en mi etapa de la New Age. En esa etapa sí que era así. Todo me parecía maravilloso hasta que un psicópata estuviera fastidiándome, ¿no? Es maravilloso porque es mi maestro. Eso me hacía feliz también. Pero la No, vida, no, no, no. la Pero verdad, una cosa es el exterior y otra cosa es mi pensamiento propio. Yo no pienso que todo es maravilloso. Yo, en mi estructura de pensamiento, sí, siempre estoy apuntando hacia lo que es bueno. O sea, ver el lado bueno de las cosas, por decirlo de alguna forma. Porque ese lado bueno, como en el caso de esta verdad que vos descubriste, está. ¿Qué es? Ok, me dolió la verdad, pero me sirvió para la liberación. Ese es el lado bueno. vale, Entonces, vale. hoy por hoy, vos te estás quedando con el lado bueno de esa verdad, que en su Sí. momento te provocó ese impacto, ¿ok? A eso me refiero, a ese pensamiento positivo que hoy por hoy a mí me suma en esta liberación. Y Mm. Vale. las verdades te duelen porque te rompe una estructura que venías sosteniendo y te da y Claro. te baja, ¿ok? Pero eso es muy posible que hoy por hoy a ninguna de nosotras nos vaya a suceder con esta intensidad, porque es como que ya venimos entrenadas, ¿no? Es como Mm. que en este entrenamiento ya estás como, bueno, sí, ok, esto es más verdad de esta otra que descubrí, o esto se agrega o se suma a esta verdad. ¿Se acuerdan que cuando yo
llegué a la sabiduría hiperbórea, yo dije, esto a mí me confirma lo que yo ya sospechaba o ya venía masticando. Por eso a mí Exactamente, así fue como no me dio respondiste. tan duro. No, por eso a mí no me dio tan duro, sino es que dije, Claro, yo wow, o estaba sea en que, la nube de la New Age, yo me caí de la nube, no claro, pisaba tierra, entonces yo me di un claro, buen golpe. claro. Hoy agradezco el golpe, pero agradezco la enseñanza, no me quiero dar otro golpe así, Exacto, pero sí quiero la exacto, verdad, sí quiero la verdad, exacto, cueste lo que cueste, quiero la exacto, verdad, cueste lo que cueste. exacto. Sí, el primer golpe es brutal. Estoy pues de acuerdo totalmente. Únicamente añadir que para mí el pensamiento positivo, como ya Maite acaba de comentar, además un par de veces, pues es una estrategia de la New Age. Incluso yo afirmaría que es anterior a este movimiento y que esta estrategia, esta táctica, lo que hace es instalarnos en el autoengaño. Muchas veces lo que nos sucede es que no podemos soportar la verdad. Nos sentimos incapaces de reconocer ciertos aspectos de nosotros mismos, pues que nos resultan francamente desagradables. Y generalmente, ¿qué hacemos? Pues nos autoengañamos, nos mentimos, convenciéndonos de una realidad que es falsa. Y no solo es que sea falsa, sino que al mismo tiempo hace que nos mantengamos en creencias a las que estamos pues ya cada vez más apegados. En definitiva, que cuando nos instalamos en el autoengaño, simple y llanamente la mente nos atrapa. Bueno, chicas, sí, ha sido maravilloso compartir con ustedes realmente otra charla tan enriquecedora y tan nutritiva y confirmar nuestro camino. Muchísimas gracias. Ya sabéis, esperamos vuestras preguntas o vuestros compartires en la cajita de comentarios y poder hacer otro programa respondiendo o compartiendo con vosotros esas cuestiones que pongáis en la cajita. Un abrazo. Chao.